Hola niños, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a esta clase, espero estén todos muy bien. Les comento que en esta oportunidad vamos a hablar de longitudes y el objetivo de esta clase es identificar y comparar la longitud de objetos usando palabras como largo y corto. Antes de iniciar con el tema de la clase, yo tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿de qué hablamos en el video anterior? ¿Tú te acuerdas de qué yo hablaba en ese video para que me cuentes? Y dos, ¿cómo miden los objetos? ¿Cómo tú entonces mides un objeto que hay en tu casa o en el colegio? Nosotros en esta clase vamos a hablar entonces de longitud, de largo y de corto. Lo primero que tenemos que saber y recordar es que la longitud entonces va a determinar la distancia que hay entre dos puntos. O sea, que la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Yo acá les estoy mostrando un ejemplo en la pantalla, que es entonces la distancia que hay entonces desde un arco hasta el otro en una cancha de fútbol. Eso es una longitud, pero yo puedo encontrar longitud en todo. Por ejemplo, en este lápiz, desde donde empieza la puntita del lápiz hasta donde termina. Eso es una longitud. Y yo puedo encontrar longitud en cosas pequeñas también. En todo yo puedo entonces utilizar la longitud. Nosotros en este caso, en esta clase, vamos a utilizar las características de la longitud como largo y corto. Entendamos que largo entonces va a ser una mayor longitud, o sea, una mayor distancia desde donde inicia hasta donde termina. Mientras que corto va a ser una longitud menor, o sea, más reducida. De acá entonces nosotros podemos ver el caso de estos perritos salchicha, que tenemos el primero entonces que es muy largo, por lo tanto su longitud es mayor. Y mientras que el segundo tiene una longitud reducida, y por eso es corto. Acá nosotros ahora vamos a hablar de largo. Recuerda que el largo tiene una mayor longitud. Y en el primer caso tenemos entonces los lápices. ¿Cuál de ellos es el más largo? Observa bien. Recuerda que el largo es el que tiene una mayor longitud. Y el largo entonces es el de abajo, muy bien. Y ahora tenemos el caso de las flechas. ¿Cuál de las dos flechas será la más larga? Porque estamos trabajando en esta parte con largo. Yo observo bien y ya me sé la respuesta. Esa es la más larga, tiene una mayor longitud. Ahora pasemos con la cuncuna. Entonces ahora yo comparo y ya me di cuenta cuál es la más larga. Y ahora finalmente veo en los pinceles este caso y busco cuál es el largo. El largo entonces es el de abajo, tiene una mayor longitud. Y ahora pasamos al corto. Recuerda entonces que el corto tiene una longitud más reducida en comparación con el largo. Entonces acá tenemos de nuevo los mismos lápices, pero ahora yo busco el corto y comparo y yo ya sé cuál es el corto. El primero es el que tiene una longitud más reducida. Ahora en las flechas, observo y digo, ¿cuál es más pequeña, o sea, más corta? La primera también, muy bien. Ahora vamos entonces a esta sección donde está la cuncuna y comparo. Yo ya descubrí cuál es la que tiene una longitud más corta que la otra. Y es la primera, muy bien. Y finalmente tengo los pinceles donde yo también comparo. Puedo así guiarme bien y yo ya descubrí, es el primero el que tiene una longitud más corta en comparación con el segundo que ahí se muestra. Ahora vamos a practicar contigo.
Necesito que observes la imagen y primero descubras dónde está el largo y luego cuál es el corto. En este caso tenemos entonces dos globos aerostáticos donde ya están en el cielo. Pero entonces hay uno que está ya subido más y el otro no tanto. Entonces primero vamos a encontrar el largo. Te voy a dar unos segunditos para que me digas cuál es tu respuesta. ¿Cuál de los dos globos, este o este, es el más largo, o sea, el que va más arriba? ¿Ya tienes tu respuesta? Veamos. El segundo, el que está acá, o sea, yo veo además que va más arriba, o sea, ya tiene una distancia más larga. Muy bien. ¿Y cuál será entonces de los dos el que tenía una distancia más corta? Muy bien, el segundo, porque además yo lo veo y me doy cuenta que le falta para llegar más arriba, como el otro. Muy bien. Continuamos, ahora tenemos pantalones. Y tenemos en un caso un pantalón, en otro tenemos otro tipo de pantalón. Entonces tenemos que encontrar primero cuál es el pantalón largo y cuál es el pantalón corto. Piénsalo un segundito y luego revisamos. ¿Ya mencionaste? Veamos. El largo entonces era el primero y además yo me doy cuenta que es un pantalón largo. Y ahora entonces yo voy a buscar el corto y claramente ese pantalón es corto en comparación con el otro. Ahora entonces vamos a buscar el largo, dice la instrucción. Practiquemos, encuentra el largo. Entonces en todas estas imágenes nosotros vamos a buscar el que es largo en comparación con el otro que tiene una menor longitud. Entonces nosotros aquí solo vamos a buscar la longitud mayor. En el primer caso entonces de los trenes, ¿cuál es el que tiene una mayor longitud? O sea, es largo. Piénsalo un segundito y luego revisamos. ¿Ya tienes tu respuesta? Veamos. Muy bien, es el primero. Y ahora entonces continuamos con las niñas y sus cabellos. ¿Cuál de los dos entonces es más largo? Tú puedes observar el cabello de las niñas e inmediatamente te das cuenta cuál es el cabello largo. Y es el de ahí. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a ver el caso de los lápices. Tengo dos lápices. ¿Cuál será el lápiz entonces más largo? O sea, con una longitud más larga. Piénsalo y me das la respuesta. Muy bien, ese es el más largo. Nosotros ya habíamos resuelto entonces el de las niñas, que era la niña rubia, y ahora nos quedan entonces los calcetines. ¿Cuáles de los dos calcetines que nosotros estamos viendo en la pantalla tiene una longitud más larga? Te doy entonces unos segunditos para que me indiques o me lo digas en voz alta. Muy bien, excelente. Continuamos entonces, pero ahora vamos a buscar entonces el corto. En este caso vamos a buscar la longitud más corta. Anteriormente buscamos la longitud más larga y ahora vamos a buscar la más corta. Y en el primer caso entonces yo tengo una princesa que quiere ir a su castillo y tiene dos caminos. Este que da unos par de vueltas y este entonces que es recto. ¿Cuál de los dos caminos es más corto para ella, para que llegue pronto a su casa, a su castillo? Entonces te doy unos segundos para que me indiques o me digas la respuesta. ¿Ya tienes tu respuesta? Veamos si era así o no. Muy bien, el camino recto entonces era el más corto y ella se iba a demorar menos
Tiempo, muy bien. Ahora veamos el caso entonces de los monitos y su liana. Tenemos que encontrar cuál es la liana más corta. Comparo entonces y yo digo, la del primer monito entonces llega hasta abajo y la del segundo monito llega a la mitad. ¿Cuál será la que tiene entonces una longitud más corta? Muy bien, la del segundo monito, muy bien. Y ahora entonces pasamos a las flores y vamos a comparar sus tallos. Esta parte de acá que yo te estoy indicando. ¿Cuál de las dos flores tiene el tallo más corto? Entonces ustedes comparen mientras tanto y quiero que digas tu respuesta en voz alta para yo luego poder revisar. ¿Ya tienes tu respuesta? Veamos si estabas en lo correcto. Muy bien, esa flor tenía un tallo mucho más corto. Y finalmente ahora tenemos a las zanahorias. Hay dos tipos de zanahoria y tenemos que encontrar cuál es la zanahoria entonces que tiene una longitud más corta. Y yo comparo, entonces veo las zanahorias y yo ya tengo una respuesta. A ver, dime la tuya. Veamos si es así. Muy bien, la primera zanahoria es la que tiene entonces una longitud más corta. Muy bien, excelente. Ahora tengo una tarea para que tú hagas en el hogar con ayuda de un adulto. La primera tarea dice así, presta atención. Identifica la longitud largo y corto, para ello utiliza el material recortable enviado. Entonces, junto con este video va a ir un material recortable para que tú uses justo en esta parte. ¿Qué vas a hacer? Vas a pintar el objeto largo y vas a escribir largo entonces abajito de este objeto. Luego vas a pintar el objeto corto y escribe corto. Muy bien. Si no puedes imprimir o no quieres imprimir, puedes dibujar los objetos en tu cuaderno, los vas a pintar y vas a escribir abajito de ellos largo o corto. No hay problema con eso. Y la tarea número 2 dice así. En tu cuaderno entonces vas a hacer un cuadrado y vas a marcar una línea vertical justo en el medio. Entonces vas a hacer un cuadrado, una línea vertical justo en el medio. Luego, en ese cuadrado, en un lado vas a escribir largo y en el otro corto. Y luego dentro de ese cuadrado, de esos dos, vas a dibujar 4 objetos en ambos lados que sean largos y cortos. Si estás confundido, yo tengo un ejemplo ahora de cómo tienes que hacer la tarea número 2. Así la tienes que hacer. Entonces, en tu cuaderno de la asignatura vas a hacer este primer cuadrado, luego en un lado vas a escribir largo, la línea que divide y corto. Y tú tienes que dibujar hacia abajo 4 objetos largos y por el otro lado los 4 objetos en versión corta. Acá mi ejemplo es la escalera, que es larga, y en la versión corta es más pequeña, o sea, es cortita. Y también tengo en largo la jirafa con su cuello con una longitud bastante larga. Y en la versión corta entonces tenemos una jirafa corta, con un cuello corto. Y así tú sigues, recuerda hacer otros objetos, puedes hacer objetos, cosas, animales. Bueno, niños, hemos llegado al final de esta clase y para ello yo tengo 3 preguntas antes de irnos. 1. ¿Qué aprendiste con las actividades que realizaste? ¿Qué aprendiste con lo que hicimos hoy? 2. ¿Te fue difícil algún ejercicio? 3. Nombra un ejemplo de largo y corto, el que tú quieras. Bueno, niños, que estén muy bien, cuídense mucho.